Conocí a un hombre en una conferencia hace algunos años. Se acercó a mí después de mi presentación con una pregunta que me ha perseguido desde entonces. Me dijo: Tracy, tengo 35 años. Pasé mis primeros 30 años siendo un fracaso completo. Hice cosas que me avergüenza admitir. Cometí errores que casi destruyen mi vida. ¿Cómo es posible que pueda tener un futuro diferente cuando he fallado tan completamente? Y yo lo miré a los ojos. Y vi algo que he visto cientos de veces. Vi a un hombre que había permitido que su pasado definiera su identidad. Vi a un hombre que creía que porque había fracasado antes estaba destinado al fracaso. Y le pregunté: ¿cuántos años te quedan de vida? Pensó por un momento y dijo: espero tener otros 30, 40 años. Y yo le dije algo que cambió su vida. Le dije: entonces tienes 30 años de fracaso en tu pasado, pero tienes 40 años de éxito esperándote en tu futuro. La pregunta no es ¿qué hiciste? La pregunta es ¿qué harás? Porque aquí está la verdad que la mayoría de las personas nunca entienden. Tu pasado puede ser un maestro, tu pasado puede ser una lección, pero tu pasado no puede ser tu prisión, a menos que decidas que sea. Permíteme llevarte a mi propia historia, porque tengo que ser honesto contigo. Mi pasado era un desastre. No era la historia de un chico que nació en una familia rica y fue educado en las mejores escuelas. No era la historia de alguien que siempre supo que sería exitoso. Mi pasado era una historia de limitaciones, de falta de oportunidades, de decisiones pobres. Crecí en Canadá en una familia pobre. Mi padre fue desempleado muchas veces. Mi madre trabajaba trabajos que pagaban poco. No teníamos mucho. No teníamos estabilidad. Y durante mi infancia y juventud aprendí una lección. Aprendí que gente como nosotros no se convertía en exitosa. Aprendí que éxito era para otros. Aprendí que mi destino estaba escrito antes de que naciera. Y viví ese destino. A los 19 años era un desastre completo. No tenía dirección, no tenía propósito, estaba vagando de trabajo a trabajo, estaba viviendo una vida que no quería. Y en cada nivel me decía a mí mismo: bueno, ¿qué esperabas? Mira de dónde vienes. Mira quiénes son tus padres. Mira lo que tenías. No es sorpresa que no estés yendo a ningún lado. Mi pasado no solo me limitaba. Mi pasado me limitaba activamente. Mi pasado era una excusa. Era una razón válida, pensé, para no intentar, para no creer en mí mismo, para no perseguir algo grande. Pero entonces sucedió algo. Sucedió lo mismo que le sucedió al hombre en la conferencia. Tuve una pregunta. Y esa pregunta cambió todo. La pregunta fue simple. Fue: ¿es posible que mi pasado no determine mi futuro? Y la respuesta que vino a mí fue transformadora. Fue: sí, es absolutamente posible. Es más que posible. Es seguro. Si cambias tu mentalidad. Porque aquí está lo que casi nadie entiende. Tu pasado no tiene poder sobre ti. Tu pasado solamente tiene el poder que tú le das. Si crees que tu pasado te determina, entonces tienes razón. Te determinará. Pero si crees que tu pasado es simplemente información, simplemente historia, simplemente contexto, entonces no te determina. Entonces, eres libre. Tomé esa pregunta y esa respuesta, y comencé a hacer algo radical. Comencé a examinar mis creencias sobre mi pasado. Comencé a cuestionarme cada creencia limitante que había heredado, y descubrí algo sorprendente. Descubrí que muchas de las cosas que creía sobre mí mismo no eran verdaderas. Eran simplemente narrativas que había adoptado. Creía que no era lo suficientemente inteligente. Pero cuando examiné esa creencia, descubrí que nunca me había dado la oportunidad de aprender. Creía que no tenía talento. Pero cuando examiné esa creencia, descubrí que nunca había invertido el tiempo para desarrollar un talento. Creía que estaba destinado al fracaso. Pero cuando examiné esa creencia, descubrí que eso simplemente no era cierto. Y en ese momento, en esa investigación de mis propias creencias, algo cambió. Comprendí que yo no era una víctima de mi pasado. Yo era un arquitecto de mi futuro. Y si quería un futuro diferente, necesitaba tomar responsabilidad por él ahora. Así que hice algo que fue aterrador. Decidí que no iba a permitir que mi pasado determinara mis acciones presentes. Decidí que incluso aunque había crecido en pobreza, incluso aunque mis padres no habían tenido éxito, incluso aunque había fracasado ya, aún así iba a intentar, aún así iba a creer, aún así iba a actuar como si fuera posible. Y cuando hice esa decisión, cuando realmente la hice, todo cambió. No cambió de la noche a la mañana, pero cambió. Comencé a leer libros, comencé a estudiar a gente exitosa, comencé a buscar mentores, comencé a tomar acciones pequeñas hacia algo mejor, no porque tuviera garantía de éxito,
sino porque simplemente decidí que mi pasado no iba a controlar mi futuro. Y hoy, décadas después, he construido una vida que el chico pobre que crecía en Vancouver nunca hubiera imaginado posible. No porque fuera especialmente talentoso, sino porque decidí que mi pasado no era mi futuro. Ahora bien, necesito ser honesto contigo sobre algo. Tu pasado no desaparece. Las cosas que sucedieron, sucedieron. Las decisiones que tomaste, las tomaste. El daño que puede haber ocurrido, ocurrió. Tu pasado es historia real, pero historia es exactamente lo que es. Es pasado, es atrás. Y la pregunta que necesitas hacer no es, ¿cómo cambio mi pasado porque no puedes? La pregunta es, ¿cómo permito que mi pasado me enseñe sin permitir que me defina? Porque hay una diferencia enorme, una diferencia crucial, entre permitir que tu pasado te enseñe y permitir que tu pasado te defina. Si tu pasado es un fracaso, eso no significa que seas un fracaso. Significa que fallaste en algo. Hay diferencia. Un fracaso es un evento. Un fracasado es una identidad. Y tú puedes cambiar tu identidad. Puedes cambiarla ahora. En este momento, piensa en la gente que ha transformado sus vidas. Piensa en Oprah Winfrey. Creció en pobreza extrema. Creció abusada. Su pasado fue verdaderamente difícil, pero ella decidió que su pasado no definiría su futuro. Ella decidió que sería exitosa. Y miraste dónde está ahora. Piensa en Steve Jobs. Fue adoptado. Fue dejado. Pasó dificultades. Fue echado de su propia compañía. Su pasado fue un desastre, pero decidió que su pasado no definiría su futuro, y revolucionó el mundo. Piensa en Nelson Mandela. Pasó 26 años en prisión. Su pasado fue un sufrimiento incomparable, pero cuando salió, en lugar de estar definido por ese sufrimiento, fue definido por su compasión, y cambió una nación. Estos no son casos excepcionales. Estos son ejemplos de que la transformación es posible, que el cambio es posible, que tu pasado, no importa cómo sea, no tiene poder sobre tu futuro, a menos que le des ese poder. Ahora bien, entiendo que esto es más fácil de decir que de hacer. Entiendo que el pasado es seductor. Te atrae constantemente. Constantemente quiere recordarte lo que sucedió. Constantemente quiere convencerte de que eso es quien eres. Porque si aceptas que tu pasado te define, entonces no tienes que ser responsable por tu futuro. Entonces tienes una excusa, tienes una razón, tienes una justificación. Pero esa justificación es una prisión. Y tú estás voluntariamente en esa prisión. Y la puerta está abierta. Puedes salir en cualquier momento. Lo único que necesitas hacer es decidir que tu pasado no te define. Así que déjame darte los 3 pasos que usé para liberarme de mi pasado. Estos pasos funcionan. Los he visto funcionar en miles de personas. El primer paso es aceptación sin resistencia. Acepta que tu pasado sucedió. No lo niegues. No lo justifiques. Simplemente acepta. Acepta que cometiste errores. Acepta que fracasaste. Acepta que hayas hecho cosas que lamentas. Pero acepta sin llevar culpa sobre ti. Porque la culpa es una carga que cargas. Es un peso que levantabas todos los días. Y es totalmente opcional. El segundo paso es aprendizaje sin identidad. Aprende de tu pasado. Busca la lección. Pregúntate qué necesitas aprender. Pero aprende sin absorber la identidad. Aprende la lección sin asumir que eres la lección. Si fracasaste en negocios, aprendiste que no sabías suficiente sobre negocios. No aprendiste que eres un fracasado. ¿Ves la diferencia? El tercer paso es decisión sin duda. Decide hoy. Decide ahora. Decide que tu pasado no define tu futuro. Decide que hoy es el primer día del resto de tu vida. Decide que eres la persona que quieres ser, no la persona que fuiste. Y una vez que tomes esa decisión, una vez que realmente la tomes en tu corazón, protégela, guárdala, vívela, porque tu mente va a querer volver al pasado. Va a querer decirte que eres definido por lo que sucedió. Va a querer convencerte de que el cambio es imposible. Pero tú necesitas mantener tu decisión. Necesitas recordar que tú eres el arquitecto de tu futuro. Y aquí está lo más importante. Tu futuro no se determina por lo que sucedió. Tu futuro se determina por las decisiones que tomas hoy. Se determina por las personas que te rodeas hoy. Se determina por los libros que lees hoy. Se determina por las acciones que tomas hoy. Tu pasado es completamente irrelevante, excepto por las lecciones que contiene. Así que si alguna vez te encuentras pensando, no puedo cambiar porque, entonces detente. Detente en ese momento y pregúntate, ¿es eso realmente verdadero?
¿O es simplemente que no quiero intentar? Porque la mayoría de las veces es lo segundo. La mayoría de las veces el pasado es una excusa conveniente, una razón válida que no tienes que intentar, una razón válida que no tienes que creer en ti mismo. Pero si quieres aprender exactamente cómo liberarte de tu pasado de una vez por todas, si quieres aprender las técnicas específicas que usan las personas que se reinventan a sí mismas, si quieres descubrir cómo convertir tu pasado en tu mayor maestro en lugar de tu mayor limitación, entonces te invito a suscribirte al canal, porque en los próximos videos voy a compartir las herramientas específicas. Voy a compartir cómo cambiar tu narrativa. Voy a compartir cómo construir una nueva identidad. Voy a compartir cómo vivir libre de tu pasado. Así que por favor, suscríbete. Únete a una comunidad de personas que entienden que el pasado no es un destino. El pasado es una puerta que ya pasaste. Y la pregunta ahora es, ¿qué hay al otro lado? Porque aquí está la verdad final. Tu pasado no importa. Realmente no. Lo que importa es lo que haces ahora. Lo que importa es quién decides ser. Lo que importa es si tienes el coraje de dejar ir lo que fue y abrazar lo que puede ser. Porque tú tienes todo el poder. Tienes el poder de decidir que tu pasado no te define. Tienes el poder de decidir que mereces un futuro diferente. Tienes el poder de tomar una acción diferente a partir de hoy. Y cuando hayas tomado esa acción, cuando hayas consistentemente actuado desde el lugar de quién quieres ser en lugar de quién fuiste, cuando hayas invertido meses y años en tu transformación, entonces mirarás hacia atrás. Mirarás hacia atrás a esa persona que eras. Y será como mirar a una película de tu vida pasada. Será como ver a alguien más, porque tú habrás transformado. No porque tu pasado cambió, sino porque tú cambiaste. Y la belleza de eso, la verdadera belleza, es que tu futuro está esperando que abandones tu pasado, está esperando que creas que es posible, está esperando que des el primer paso, está esperando que tomes la decisión de que tu pasado no te determina. Así que ve, hoy, ahora, toma esa decisión, suelta eso, cree en la posibilidad, porque tu futuro, el mejor futuro que jamás hayas imaginado, está al otro lado de esa decisión.